de la inmunidad humoral, o sea, de las células B, linfocitos B, o sea, de las células plasmáticas. Y habíamos visto que la única que no cuadra con esto es la hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Y la de tipo 4, que depende más de la inmunidad celular, ya hemos visto esto hace muchas clases, que la inmunidad adaptativa celular tiene que ver con que la célula se pelea célula a célula, y esta célula es un linfocito TCD4, un linfocito T, perdón. Y dentro de los linfocitos T, pues hay varios, ¿no? Variedad de linfocitos T, pero dos que nos interesan mucho es el CD4 y el CD8. El CD4, que es un linfocito que es el colaborador, el otro nombre, y el CD8, que es el citotóxico. Y dependiendo si participa uno, o sea, el colaborador o el citotóxico, se pueden dar diferentes facetas de la hipersensibilidad tipo 4, pero en general depende de los linfocitos T, ¿no? Aquí habíamos dicho que hay algo que nos interesa, que es la PPD, la reacción a la tuberculina, que es una reacción que inyectas el antígeno para ver si ya ha tenido exposición a tuberculosis. Entonces, nos sirve como prueba terapéutica muchas veces para ver si ha estado expuesto o no a la tuberculosis. También se puede dar ante agentes químicos, y también habíamos visto que se puede dar esta hipersensibilidad tipo 4 en rechazos, y lo vamos a ver en el rechazo agudo, hiperagudo, etc. Entonces, otro nombre de esto es llamado también hipersensibilidad tipo o retardada, ¿no? Si se acuerdan, la hipersensibilidad tipo 1 es la que era inmediata, y la hipersensibilidad, ahora la 4, es la retardada, porque no funciona, o no es como la de tipo 1, que es inmediata, sino que puede darse en horas, ¿no? Por ejemplo, previa sensibilización a la tuberculosis con esta proteína, que es un lipopolisacárido, nosotros inyectamos, y 8 a 12 horas ya se va a ver la reacción en la piel, y su máxima expresión va a estar a las 24 a 72 horas, ¿no? Pero no es inmediata. A nivel histopatológico hay infiltrado perivascular, que nosotros los patólogos le llamamos manguito perivascular. También va a haber hiperplasia endotelial, o sea, va a haber aumento de las células que recubren los vasos sanguíneos. Se va a ver presencia de macrófagos, también puede verse células epitelioides, y saben que por la inflamación, por el capítulo de inflamación, que presencia de células epitelioides igual a granuloma. Para repasar un poquito, el neutrófilo es el primero que llega. Si no puede fagocitar o no funciona, entonces le llama al macrófago. Si el macrófago no puede, con eso lo llama al linfocito, y el linfocito T y B responden específicamente, ¿no? Adaptativamente. Y si el linfocito T y B no puede, hay un as bajo la manga más. ¿Cuál es ese as bajo la manga? La reacción granulomatosa. Es decir, trata de contener a través de la respuesta inmunitaria con la respuesta inflamatoria, lo contiene. ¿Y qué hace? Llama a los fibroblastos, hacen colágeno alrededor, y además se empiezan a agrupar aquí los protagonistas son los macrófagos. Una de las haces bajo la manga que tiene un macrófago es que se puede unir, se va uniendo, y eso te da una célula epitelioide, o una célula gigante multinucleada tipo Langhans, porque los núcleos están a la periferia, como en herradura se llama. O también la otra opción que tiene es que se pone en capas, como epitelio, ¿no? El epitelio tiene una capa, otra capa, otra capa. Por eso le llamamos epitelioide. Antiguamente los patólogos confundían a estos macrófagos con epitelio. Ay, parece epitelio. Entonces el sufijo oide es parecido, pero no es. Entonces viene neutrófilo, no puede neutrófilo, le llama al macrófago. El macrófago no puede, le llama al linfo.
Los linfocitos no pueden, vuelve a ser protagonista el macrófago tiene haces bajo la mano. Uno, se une y hace una célula gigante multinucleada para intentar contener todo. Dos, se pone como en pared, como en epitelioides. Y tres, llama por mediadores químicos de la inflamación a la fibrosis, a los fibroblastos y hace una bola. Esa bola de granuloma, generalmente macroscópicamente, como hemos visto en la parte práctica, puede simular un cáncer. De hecho, muchas veces te equivocas y piensas que es un cáncer macroscópicamente. Por eso, cuando pienses en tuberculosis, piensa también en cáncer, y cuando pienses en cáncer, también piensa que podría ser tuberculosis. Entonces, una reacción de hipersensibilidad tipo 4 puede generar granulomas, y ya saben que es un granuloma desde el capítulo 3. En general, también participan algunos linfocitos B. O sea, hemos dicho que la 1, 2, 3 es enteramente, principalmente humoral, y la 4 es celular, pero obviamente no trabajan aisladamente los linfocitos T y B, ¿no es? O sea, de hecho, el colaborador puede activar al linfocito B para generar inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿no ven? Entonces, aquí protagonistas en esta hipersensibilidad tipo 2, mediadores químicos, interleucina 2, interferón, factor de necrosis tumoral y algunas quimiosinas. En relación a la reacción protectora se puede dar ante el rechazo de trasplantes, puede darse también en respuesta a microorganismos, pero estos microorganismos generalmente son intracitoplasmáticos, ¿no? Entonces no son extracelulares, no están afuera. Y también se puede dar esta tipo de hipersensibilidad en respuesta ante cánceres, ante neoplasias. Eso lo vamos a volver a repasar en el capítulo de neoplasias. Hay ejemplos de enfermedades como la dermatitis de contacto, donde hay una sustancia que se llama uriciol, que esta es el antígeno desencadenante de esta respuesta de hipersensibilidad tipo 4, y generalmente esto hace que se desprenda la piel, la epidermis de la dermis, y eso le vamos a llamar el signo de Nikolsky, que ustedes también han debido verlo en semiología, ¿no? Y ahí macroscópicamente se producen, se ven vesículas, ¿no? Eso con respecto al CD4. Ahora, cuando estamos hablando del citotóxico es más agresiva la reacción, ¿no? O sea, porque ya no es el colaborador, el protagonista, sino que es el tipo, el CD8, que es el citotóxico. Esta sí, como su nombre dice, citotóxico, destruye la célula diana portadora de antígeno. Esto generalmente se puede dar en las reacciones contra los injertos, cuando no reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad, o hemos dicho que el complejo mayor de histocompatibilidad, que es como ¿qué se llama? El pasaporte que te identifica las células propias, en los leucocitos se llama HLA, antígeno leucocitario común, ¿ya? Entonces, HLA es lo mismo que complejo mayor de histocompatibilidad, pero se da en los leucocitos. Esto también se da, esta citotoxicidad, o sea, la hipersensibilidad tipo 4 dependiente de CD8, en frente a infecciones virales, y aquí participan mediadores de lisis, como por ejemplo la perforina se van a acordar porque perfora la membrana, y la granzima, que también son enzimas que destruyen, ¿no? Aquí también está mencionado el FAS-FAS-L, y este FAS-FAS-L es el CD95, acuérdense, de la apoptosis. Entonces, la vía extrínseca, ¿ven?, de la apoptosis también es parte de la hipersensibilidad tipo 4, o sea, del mecanismo de lesión de la hipersensibilidad tipo 4. O sea, ¿se acuerdan que la apoptosis tiene una vía extrínseca y una vía intrínseca? La vía extrínseca es el botón que aprieta de afuera para morir programadamente, y la vía intrínseca es el botón que la propia célula puede apretar en su núcleo. A veces los virus arruinan el botón de muerte celular de adentro, y pues alguien tiene que venir a apretar de afuera. El que aprieta de afuera, acuérdense que es el CD8, y es el que va a apretar con el FAS-FAS-L. ¿Ven? Ahora,
Eso es una visión muy general, algo mucho más específico. De todas maneras les voy a pasar este documento, que es una síntesis que les había dicho que en 12 hojas creo, pues está lo más sintético posible de lo que es la inmunidad. Pero repasando un cuadrito que es importante, porque hemos dicho que 3 cuadros son importantes aquí, ¿no? El de mediadores, el de los tipos de inmunidades y el de las enfermedades. Y en las enfermedades tenemos tipo 1, tipo 2, o sea, las hipersensibilidades, tipo 1, 2, 3, 4, y aquí es importante mencionar la patogenia, algo de la sintomatología, o sea, de la clínica, y hay que, ¿cómo se dice? Mencionar qué tipo de enfermedades están ahí, porque hay mucho conflicto cognitivo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, muchas veces nos confundimos que pensamos que pertenece a una hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4, o pertenece a una autoinmunidad o una inmunodeficiencia. Sin embargo, en realidad, en origen es una cosa y puede dar otra, como hemos visto en el lupus. El lupus, en esencia, es una enfermedad autoinmunitaria, pero puede dar hipersensibilidad tipo 3, o sea, por inmunocomplejos, y llueve sobre mojado, ¿no? Puede lesionar ¿cómo se llama? Lesionar doblemente el riñón, si vale el tema. Entonces, ya repasando un poquito esto, ya en un golpe así una sola mirada, en una cosa bien sintética, tenemos la hipersensibilidad tipo 1. Acuérdense que es la inmediata, también se llama, ¿no? Tiene una fase inmediata donde el antígeno inocuo va a ser presentada por las células dendríticas. ¿Y a quién va a ser presentada? A un subtipo del linfocito T. Un subtipo, en realidad. Es un CD4, y un CD4 que a la vez se puede diferenciar en TH1 y TH2. En este caso es un TH2, previamente sensibilizado. Este TH2, el linfocito TH2, va a estimular al linfocito B para que se convierta en célula plasmática. La célula plasmática va a producir inmunoglobulinas o anticuerpos IgE. Estos IgE, no habíamos dicho, se ponen encima del mastocito y hacen de puente para que se degranule histamina, y la histamina ya saben que hace toda la sintomatología, ¿no? Esto se da en minutos y puede durar unas horas. Esa es la fase inmediata, ¿no? Por eso y puede haber una fase tardía. Ya les he contado incluso una anécdota de una de mis compañeras de internado, ¿no? Que le ha pasado. En su fase tardía hay infiltración de neutrófilos, eosinófilos, más predominantemente eosinófilos, ¿no? Pero también hay basófilos y monocitos CD4, o sea, y linfocitos T. Esto puede iniciar 2 a 24 horas después, sin haberte expuesto ya al antígeno. Es decir, que te puede dar otra vez fuerte la reacción sin que te hayas vuelto a comer camarón o te hubiera picado otra vez una abeja, ¿no? Puede ir a horas y hasta días. Eso es lo peligroso. Por eso es que le damos su antihistamínico para que tome por lo menos una semana, 10 días, ¿no? A pesar de que le va a producir sueño, etc. Curiosamente, mastocito, ¿de dónde viene? De una palabra que dice mast, que es engorde. O sea, el mastocito está gordo porque tiene dentro gránulos, y esos gránulos son de histamina. Generalmente estos mastocitos, para estimular rápidamente, están cerca de vasos sanguíneos, y la histamina tiene un efecto pleiotrópico, es decir, hartas cosas puede hacer en varios lugares. Por ejemplo, el músculo liso del bronquio hace broncoconstricción, pero en el músculo liso del vaso sanguíneo hace vasodilatación, ¿ve? La signosintomatología de una hipersensibilidad tipo 1 puede ser sistémica, ¿no? Con vasodilatación, edema, contracción del músculo liso, mayor producción de moco. Obviamente hay una respuesta inflamatoria tremendamente fuerte, con lesión tisular. La que nos da mucho miedo es la que puede ser sistémica, ¿no? La reacción, y ahí se llama anafilaxia, ¿no? Y la que es local,
puede verse también como una alergia en la piel, no es un exantema o ampollas, unas vesiculitis ahí en la piel, o también podría afectar solo la nariz, digamos, te puede dar una rinitis, ¿no? Una rinitis alérgica, lo que llamamos rinorrea. Te puede afectar también los ojos y la nariz, y te da una conjuntivitis, y también puede afectar órganos como el estómago y te da una gastroenteritis, pero no es bacteriana, no es viral, no es nerviosa, sino que es de tipo 1, de por hipersensibilidad, o sea, es una gastritis alérgica. También está lo que comúnmente conocemos como asma, ¿no? Donde hay sibilancias, porque hay una broncoconstricción. Todas estas cosas están desencadenadas por la histamina, mediador químico fundamental para entenderle toda la signosintomatología. Dentro de las enfermedades específicas, las sistémicas, pueden estar las alergias, ¿no? Generalmente le decimos atópico a un paciente que tiene, o sea, no, un paciente alérgico no solo es alérgico a una cosa, generalmente viene en paquete, no tiene varias alergias y a eso se llama atópico. No se sabe por qué es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Entonces, los atópicos tienen tendencia a reacción de hipersensibilidad. Uno, porque tienen niveles elevados de IgE y TH2. Podría pensarse una explicación, pero alguien me va a preguntar, doctor, ¿pero por qué chingados tenemos tantos IgEs y linfocitos TH2? No se sabe muy bien, pero obviamente como cuando no sabemos algo en medicina, le atribuimos a la genética, así. Y puede ser que sea verdad, pero así, tendencia de nosotros, y vas a ver, cuando le preguntas a cualquier doctor y quiere salir, o sea, no es por la tangente, pero no sabemos mucho y no queremos admitir de que todavía estamos en pañales en ciertas enfermedades. Tú le preguntas, y doctor, ¿y por qué? Pues las genes deben estar implicados, sí, son teorías. Y probablemente estemos ciertos, pero no tenemos así el gen de la alergia, digamos, no hay eso, no tenemos todavía eso, ¿no? Pero sí se ha visto que en los pacientes que tienen tendencia a las alergias, pues tienen muchos más anticuerpos y H2, o de los H2. El 50% de los adultos tienen, o sea que estamos descabellados, ¿eh? La relación cuando si su papá, si alguien familia es algo, porque fíjense, 50% de los adultos tienen un familiar positivo. Y imagínense, hasta ahorita cada vez me olvido, no encuentro foto. Dice esa letra y el doctor se pone a rezar así, ¿qué? ¿Cómo le ese meme? A ver, Ali, ¿por qué? Y además, pues, ¿y por qué es además ¿cómo se dice? ¿Por qué? Porque parece también una maldita y por eso mismo el meme. Exacto. Entonces ahorita les voy a decir, a ver, esperen. ¿Dónde están? No sé, siempre se me da ese pinche meme. ¿Dónde está? Pero lo había encontrado hoy día. Aquí está, ya. Lo voy a mandar a mi WhatsApp para que esté a la mano. Ahorita se lo voy a mostrar. Entonces, esto explica mucha cosa, ¿no ve? La macana no me manda a mí. Le voy a mandarle a mi esposa porque generalmente cuando yo me mando a mí mismo en el WhatsApp web, no aparece, les cuento así rápidamente
la imagen o lo que me mande, solo en mi celu. Entonces, cuando mando a otra persona, sí jalo al tiro, no sé, debe ser un defecto del WhatsApp web. Entonces, fíjense, ahí está el meme, ¿no? Doctor, me siento mal, no se preocupe, tengo la solución a todos sus problemas. Pero soy alérgico al paracetamol. Entonces, eso nos pone en contexto mucho, ¿no? Yo les he dicho muchas veces que no hagan el diagnóstico por patrón, por el amor de Dios, porque generalmente ya lo estás viendo al paciente, ya le quieres dar paracetamol y su antibiótico. Y puede ser que muy frecuentemente se tenga que dar esto, o sea, pero porque es lo que necesita, porque hemos visto que el 90% de las enfermedades son itis, ¿no ve? Son inflamaciones, respuestas inmunitarias, etcétera. Entonces, si eres alérgico al paracetamol, por Dios, ¿qué vas a hacer? Entonces, esto no es, va a lo chistoso, pero después puede ser grave. O sea, si le das un medicamento, o sea, tenemos que saber, si te da una respuesta alérgica o anafiláctica, pues tenemos que saber cómo reaccionar ante esto. Y por eso es que entendemos que la reacción ante la histamina es lo que, o sea, la histamina es lo que nos está complicando la vida, ¿no ve? Entonces, sistémicas nos asustan, ¿no ve? Hay cosas que apoyan en general a la parte a la parte genética, pero hay cosas que también apoyan a que es ambiental nomás la cosa. Por ejemplo, factores ambientales, exposición a contaminantes ambientales. Esto es bien chistoso. Nosotros tenemos más del 95% del código genético entre un chimpancé y un humano. Solo en algunos artículos incluso dice 98%, que estamos igualitos, ¿no? Pero ya le pondremos 95%. O sea, quiere decir que 5% está la humanidad. En el 5% de la genética está la humanidad. O sea, entre un mono y un chimpancé y yo, solo son 5%. ¿Alguien creo que dice algo? No, creo que se les ha apretado. Entonces, ya, aquí dice Hugo, más del 98%. Entonces, sí, hay algunas otras publicaciones que dicen que muy poquito varía. Imagínense el 2% o el 3%, si quieren el 5%, te hace humano. Entre humanos es menos todavía la variación genética. Entonces, es muy similar a un chimpancé a nosotros, pero no tiene la incidencia de alergias que tenemos nosotros. Entonces eso nos echaría por la borda también un poco nuestra teoría genética, ¿no ven? ¿Por qué? Porque pues los chimpancés, es muy frecuente que tener alergia al pelo de gato o a pelo, más a los gatos, pero los chimpancés no tienen alergia. Entonces eso nos haría pensar de que, más pesa lo ambiental que lo genético, pero en resumen siempre vamos a ir a lo mismo, o sea, es las dos cosas, ¿ya? En realidad, o sea, genético y ambiental, ahí van las dos cosas. A ver, ya, eso como una síntesis de la hipersensibilidad tipo 1. La hipersensibilidad tipo 2, que hemos dicho que mejor se llama, bueno, no, faltan algunas cositas aquí. Cuando son reacciones locales, como rinitis alérgica, porque el anterior lo que hemos visto es sistémico, ¿no? O el asma bronquial, pues puede haber lesiones como abones, eritemas, prurito, cuando es local en la piel, o broncoconstricción, o edema laringio, cuando es local, ¿no ve? Pero, a ver, aunque es más peligrosa la sistémica, igual la local, si te da un asma bronquial y se bloquean tus bronquios, pues te puedes morir igual. Si se bloquea tu vía aérea superior, es local, pero te puedes morir igual, ¿no ve? Aquí había otras cosas más que tenía que mencionar. 20 a 30% de la hipersensibilidad tipo 1 no se dan asociados a la IgE. Eso es bien interesante y eso es nuevo. No estaba en los capítulos anteriores, o como en las versiones anteriores, Romy. Ya se veía venir esto en varios artículos, pero eso nos desconcierta más porque acabamos de decir que
es un linfocito T que le presenta al linfocito B, que el linfocito B se convierte en célula plasmática, la célula plasmática produce IgE, y esa IgE se pone encima del mastocito, y eso es lo que hace de granular la histamina. Está bien claro. Pero resulta que hay algunas personas que tienen alergia y no tienen IgE ni TH2. Entonces, estas son las llamadas alergias no atópicas, y son directamente, o sea, quiere decir que el mastocito solito, porque sí nomás, sí puede degranular, y son anormalmente sensibles y activados por estímulos no inmunitarios. Entonces, eso explica mucho, porque tenías muchas dudas de alergia al frío. Así, parece hasta chistoso, ¿no? Escucha, me ha dado frío y se me ha hecho rojo, me han aparecido ampollas en la piel. Entonces, qué chingado, o sea, el frío no es algo realmente, es baja de temperatura. Entonces, esto explica cabalmente esos otros tipos de alergia, por alergia al sol, por ejemplo. Sí, explica cabalmente. Y es interesante esta pregunta. De hecho, yo creo que la ponemos en el examen, ¿no? A ver, lo voy a anotar para que no me olvide. Pues, por muchos años he dado clases y la pregunta era, doctor, en el libro dice que no sé, que puede haber alergia al frío o a esto o al otro, y debe ser esto, ¿no? No, está aquí. Sí. Y cómo chingados nos ha dicho que tiene que haber una sensibilización y es inmediata y tiene que reconocerlo y tiene que ponerse una IgE específica sobre el mastocito, qué chingados. ¿Y cómo? Y yo, no, pues quién sabe, no sé, o sea, debe ser genético, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a dar la lógica de la alergia al frío, por ejemplo. Y te va a preguntar si necesariamente tiene que ver un antígeno, y la respuesta será, pues no ve. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, chingados, que no, pues que no necesariamente necesitas IgE o TH, ¿no ve? Para eso. Entonces, eso es importante en esta parte. Y bueno, la respuesta anafiláctica o anafilaxia es decir sistémica, de hecho, ¿no? O sea, cuando dices anafilaxia ya es el problema de la anafilaxia también es que te puede dar, o sea, exposición pequeñita, dosis baja, te pica una abeja y te da por todo lado y te mueres, ¿no? Entonces puede desencadenar una catástrofe, ¿no ven? Ya, la de tipo 3, bueno, aquí qué más había. Aquí lo que les decía, ¿no? Aquí el calor, el frío, la metilina de la miel de abeja, que es bien común, ¿no? Siempre vemos así, ese tipo de alergias, es bien, o sea, en películas, etcétera, etcétera. Aquí hay que mencionar, aquí está tan sencillo porque no estamos mencionando varias cosas que se tienen que leer, que se tienen que, bueno, hasta memorizar ni modo, pero de una manera significativa, porque no le hemos metido nada de esto. Nada de qué me refiero. Nada de esto, de los mediadores. Y pues sí, la interleucina, algunos tipos de interleucina están aquí, tienen que ver con la histamina, por ejemplo, la interleucina 5, aquí se los he puesto con un colorcito rojo, así, pero sí, aquí tienen que ver, y todas las que tengan que ver con el tipo 1, está aquí las interleucinas, también está la histamina como tal, como mediador, ¿no? ¿Qué célula produce? ¿Qué función tiene? Etcétera, ¿no? O sea, ¿qué hace? ¿No? O sea, ¿qué acción tiene? Ya. Otra célula que también me he olvidado mencionarse en la tipo 1 es los basófilos. O sea, bueno, el mastocito, el basófilo y el eosinófilo, ¿no? En realidad el eosinófilo también es importante aquí. De hecho, encontrar eosinófilos en sangre o en donde sea nos indica dos cosas, o bueno, tres. Una es una inflamación aguda, sí, y o tiene que ver con parásitos o tiene que ver con
¿cómo se llama? Una alergia, o sea, una hipersensibilidad tipo 1. Y ya hemos visto, ¿no? Ya les he hecho la pregunta, ¿no? Antihistamínico versus corticoides en el tratamiento de urgencia o después de la urgencia de un paciente con una respuesta anafiláctica o alérgica, pues ya sabemos, esa va a entrar incluso esa pregunta, obvio. La tipo 2, hemos dicho, es mediada por anticuerpos. ¿Por qué anticuerpos? IgE y IgM se unen a las células con el antígeno en membrana o matriz extracelular. Los antígenos pueden ser endógenos o exógenos, eso ya sabemos, ¿verdad? O sea, puede ser una bacteria, un virus de afuera, o puede ser una bacteria, o puede ser un tejido propio. Por eso es que enfermedades autoinmunitarias como el lupus te pueden generar autoantígenos y complejos inmunocomplejos también, ¿no? Entonces, que a su vez estos destruyen a las células por inflamación. Participan macrófagos y los macrófagos obviamente fagocitan y lisan directamente a la célula. El mecanismo de lesión que me hemos dicho es que es más que todo opsonización e inflamación, ¿ven? También los anticuerpos activan la vía clásica del complemento y el complemento tiene que ver con la inmunidad natural, con la inmunidad innata, ¿ven? Que también, no natural, perdón, innata. Yo mismo me estoy equivocando. Entonces, también, y la vía clásica del complemento, pues ya la han visto en inflamación, cómo funciona esto, no lo vamos a ahondar, ¿no? Que también opsonizan y los protagonistas aquí, y está en el cuadrito de mediadores, es el 3B y el C4B, digamos, ¿no? Que son factores del complemento que son importantes. Y activan el complemento que forma el complejo de ataque de membrana, el CAM, ¿no? Entonces eso produce una perforación. Entonces, en el mediado por anticuerpos es por opsonización, por inflamación y también por lesión directa, ¿no? O sea, porque puede producir el complejo de ataque de membrana. Esto va a dar una disfunción celular, que es otro mecanismo de lesión. Entonces, ¿qué mecanismos de lesiones habíamos dicho? Puede ser por opsonización y que inflamación, también puede ser por activación inflamación, y ahí tiene que ver la inflamación aguda y crónica y en resumen el complemento, y también porque puede hacer una disfunción. Hemos visto que puede estimular la anterior clase o puede inhibir la miastenia graves y la enfermedad de Graves. Eso hemos visto. Entonces, aquí tenemos ejemplos, ¿no ven? De acuerdo al blanco molecular, disfunciones por lesión directa. O sea, el anticuerpo ataca al antígeno que está sobre algo. Ejemplo de esto, la anemia hemolítica, pero no cualquier anemia hemolítica, porque también hay anemias hemolíticas autoinmunitarias, pero en este caso estamos hablando de una específica que se llama eritroblastosis fetal. Es una, y de hecho vamos a poner eritroblastosis fetal, ¿a cuál va? ¿Es autoinmune o es hipersensibilidad tipo 2? ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, no va a ser así la pregunta, ¿no? Pero lo vamos a poner en un contexto clínico. Pero ya estamos viendo que sí, es esto. Y esto tiene que ver porque no se pierde la tolerancia para nada. Aquí, respuesta inflamatoria con liberación de enzimas lisosomales que destruyen la célula blanco. Ese ejemplo, por ejemplo, es en la fiebre reumática. Pero muchos me van a decir que pues la fiebre reumática, estoy en clase. La fiebre reumática, ¿cómo que chingados esto? Dice en otro libro que es autoinmune, ¿cómo es? A ver, para la siguiente clase, si quieren, porque de hecho voy a poner esa pregunta también. Creo que ya tenemos demasiadas preguntas, pero a ver, vamos a ver. Fiebre reumática, ¿qué onda con eso? ¿Es autoinmune? ¿Es hipersensibilidad tipo 3? ¿O cómo es la cosa? Pero aquí estamos viendo como un ejemplo de respuesta inflamatoria contra algo y te está destruyendo. Entonces eso puede producir cardiopatía y otras cosas. Y disfunción por opsonización, que puede disminuir el estímulo o aumentar el estímulo. Eso, las dos
enfermedades que hemos visto, la enfermedad de Graves o la miastenia gravis. Una es que le disminuye el estímulo, o sea, no destruye ni hace nada, pero lo detiene ahí el estímulo en la miastenia gravis, y la otra sí estimula y da una enfermedad de Graves, o sea, una tirotoxicosis, pueden, a ver, como alguien respondió en la anterior clase, ¿no? Entonces, ejemplos de esas enfermedades, reacciones transfusionales, como por ejemplo, reacciones transfusionales en general. Otra, eritroblastosis fetal. Me refiero a las reacciones transfusionales cuando le metes pero eso es difícil ya, ¿no? En nuestras épocas que le metas sangre A un B, digamos, ¿no? Eso, pero sí puede pasar más frecuentemente con los RH, ¿no? Entonces, complejo fármaco-proteína. Alguna vez les damos un fármaco y lamentablemente este pinche fármaco se une a una proteína citoplasmática y se vuelve antigénica, y eso puede producir una hipersensibilidad tipo 2. Fármacos modificados, o sea, bueno, un fármaco modifica la configuración del antígeno endógeno y es lo que les acabo de decir, ¿no? O sea, puede modificar, o sea, el fármaco como tal no te produce, pero si se une a una proteína específica, sí, eso es lo que quiero decirles. Algunos tipos de anemia hemolítica, agranulocitosis y trombocitopenia. Todo esto está mencionado en el libro, en la página 210, pero me van a decir si realmente estas pertenecen o no. Si pertenecieran, son mecanismos de lesión directa, o sea, te está destruyendo directamente. La patogenia es de lesión directa. Si esta pertenece realmente aquí en la fiebre reumática, el mecanismo es de opsonización y blanco de la inflamación. Y si es que estimula o disminuye el estímulo, pues están aquí, ejemplo, la enfermedad de Graves y la miastenia gravis. Aquí tal vez puede haber un conflicto cognitivo, algo que no estén entendiendo bien. Entonces, esta lesión directa me refiero a la parte de la inflamación que produce ante esto. Y mecanismo de opsonización, me refiero, como han dicho en la anterior clase, que está marcando la célula y recién a esa célula marcada se produce la lesión. Entonces, tal vez puede parecer lo mismo, pero no es. ¿Por qué puede parecer lo mismo? Porque en la inflamación también se menciona la opsonización, ¿ven? Y tenemos la tipo 3, por inmunocomplejos. También, ¿quiénes están participando? Pues anticuerpos. Y en estos, la IgG, la IgM. El antígeno se va a unir al anticuerpo y eso se llama inmunocomplejo, que se depositan en tejidos, en zonas de alta presión y filtración, entonces se depositan y inducen inflamación reclutando a neutrófilos y monocitos. Y eso libera lisozima y radicales libres, que ya saben el mecanismo de lesión de los radicales libres. Por eso es que decimos que le llueve sobre mojado en el lupus al riñón, porque para empezar filtra inmunocomplejos que lo obstruyen, y también ese inmunocomplejo produce inflamación que destruye los glomérulos. Entonces, aquí puede darse una vasculitis, eventualmente puede complicarse con isquemia, y la isquemia, como hemos visto en la anterior clase, con necrosis fibrinoide, y esa necrosis fibrinoide es del vaso sanguíneo, y la necrosis fibrinoide se puede, como el vaso se destruye y se obstruye, pues esa necrosis se puede convertir en necrosis coagulativa, porque cuando hay isquemia, pues esa es la necrosis que generalmente da cuando se obstruye un vaso, o sea, un flujo sanguíneo, se llama isquemia, y lo que te da en general es un tipo de necrosis coagulativa, que otro nombre de la necrosis coagulativa en una sola palabra es infarto, ¿ves? Y aquí habíamos dicho que teníamos que aclarar la anterior clase esto de la reacción de tipo Artus, ¿no? Entonces, no, pues, o sea, que lleguen al 100 a los 5 minutos para terminar la clase no es válido, ¿ve? Entonces, eso no va. Entonces, la reacción de tipo Artus es esa lesión, o sea, es ese inmunocomplejo que produce una inflamación en los vasos y que produce una necrosis fibrinoide y que a la vez produce obstrucción de los vasos, que eso es una vasculitis, y eso produce una necrosis de tipo coagulativo, o sea, un infarto. Y se ve manifiesto esto, se ve, o sea, en la piel con algo como
lesiones necrotizantes en la piel. O sea, no, esta reacción de tipo Artus es más evidente en la piel, pero se puede dar en otros lados, en el estómago, en cosas, o en general también puede darse, ¿no? Ahora, ¿qué clínica generalmente vamos a ver? Adenomegalias, o sea, los ganglios crecen. Fiebre puede haber, porque obviamente hay mediadores químicos, la inflamación como la interleucina 1, la 6, urticaria, o sea, puede haber prurito, escozor. Y lo que les había mencionado, una vasculitis por una respuesta inflamatoria, astralgias, o sea, dolor en las articulaciones. Como le da duro al riñón, puede haber proteinuria, ¿no? Eso, cuando hay proteinuria, tenemos que poner el ojo en el riñón, ¿ven? El C3, esto sí es importante, el C3 está disminuyendo, o sea, como esto se da a través también de la inflamación y el complemento, un marcador por laboratorio, digamos, que tú dices, el C3 voy a medir por laboratorio clínico y está bajo, eso me indica que podría tratarse de una hipersensibilidad tipo 3 porque se ha consumido, ¿ya? Entonces es útil para determinar si es una hipersensibilidad tipo 3. Aquí ponemos al lupus, ¿no? Porque ¿será que esta enfermedad de hipersensibilidad tipo 3, el lupus entra aquí? Ya lo hemos aclarado, pero si hay preguntas también las podemos volver a aclarar. Y la de tipo 4, ¿no? Aquí tenemos CD4 y CD8, citotóxicos, CD8 y colaboradores. El CD4 tiene a su vez un subtipo que es un TH, o sea, ya habíamos visto en la de tipo 1, el protagonista es el TH2, aquí es el TH1. El TH1 que va a congeniar, va a hablar, va a interactuar con el macrófago, y el TH17 que interactúa con el neutrófilo. Inicia una respuesta inflamatoria. Esto cuando es en la retardada, pero la inicial, ¿eh? Que es el colaborador. Y el CD8 produce lesión directa en la célula diana que endocita al antígeno o lo que sea, ¿no? Sabemos que el CD8 es más enfático en su lesión que el CD4, ya hemos visto eso por qué, ¿no? Y obviamente aquí hemos mencionado que también el mecanismo de lesión del CD8 es por apoptosis, porque tiene la capacidad de apretar la muerte celular programada. Aquí habíamos visto ejemplos clínicos como en la tuberculosis, la PPD, tienes una erupción pruriginosa, puede ser papular o vesículo nodular, firme e hinchazón. Eso es lo que se ve cuando tú quieres saber si se ha expuesto a la tuberculosis. Tenemos enfermedades granulomatosas como la diabetes tipo 1, pero no todos los tipos de diabetes tipo 1 son o responden a este mecanismo de lesión de hipersensibilidad tipo 4, porque también hay autoinmunes. Entonces, eso que quede bien claro. Y la sintomatología de una diabetes pues, es la común de todas, ¿no? O sea, pérdida de peso, poliuria, polidipsia, polifagia, infecciones frecuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Puede llegar hasta la cetoacidosis diabética, ¿no? Cuando está controlado la insulina. Y aquí también hay el síndrome de Stevens-Johnson, que es bien, me ha traumado a mí la primera vez que he visto al inyectar, bueno, yo no he inyectado, pero he visto, ha inyectado un medicamento y al tiro se da, ¿no? Entonces se da esa necrólisis epidérmica tóxica, se llama. Entonces aquí se ve evidentemente y se va, o sea, es bien difícil revertir, eso es una emergencia realmente, ¿no? Bueno, algo más para, bueno, lo que habían mencionado, PPD a las 8 a 12 horas y máximo a las 72 horas, 24 a 72 horas, es por un antígeno no degradable, o sea, un bacilo de la tuberculosis o un cuerpo extraño. Esto puede estimular continuamente a los macrófagos y 2 a 3 semanas pueden activar o convertirse en células epitelioides y dar granulomas. Los granulomas no son de la noche a la mañana, por si acaso, ¿ya? O sea, son posteriores, ¿no? 2 a 3 semanas. Aquí también habíamos mencionado la dermatitis de contacto, que la sustancia protagonista es el urushiol, que generalmente está en la hiedra venenosa, se une a proteínas y estas a su vez al HLA o al complejo mayor de histocompatibilidad y modifica su estructura, lo que hace parecer extraña a esa planta, digamos, o a esa sustancia, porque en realidad rozarte con
con una hierba no debería darte ninguna reacción, ¿no? Entonces, esto también se puede dar la misma reacción con fármacos. Todos estos de aquí, tuberculina, dermatitis de contacto, tienen que ver con el CD4. Y aquí hemos puesto, ¿no? Diabetes tipo 1, ¿qué onda con eso? Porque no es el único mecanismo de lesión de la diabetes tipo 1, sino que hay otros, o sea, puede ser autoinmune también. Y esos, si los mencionamos, tienen que ver con quién, con la CD8 que mata a la célula diana, no es como el CD4 que es colaborador, ¿no? Aquí otros, mencionarse también hay el síndrome de Guillain-Barré, que se ha mencionado mucho también las vacunas, que la vacuna te produce, sí, hay riesgo de que la vacuna te produce un síndrome de Guillain-Barré que se llama una parálisis ascendente, o sea, es traumática porque te vas quedando paralizado desde tus pies hasta arriba y te quedas sin respirar. Tienes que entrar a terapia intensiva, pero lo bueno es que es autolimitado. Después, o sea, si te damos soporte en la terapia intensiva, después se pasa más, ¿no? Hace muchos años no sabíamos mucho de la Guillain-Barré y ahora sabemos mucho, ¿no? Entonces es una polineuropatía desmielinizante aguda, así se le llama ahora, porque te explica mejor esta cosa. La presentación más común es debilidad inicial simétrica de las extremidades que evoluciona hacia una parálisis ascendente. 25% de los pacientes tienen debilidad muscular respiratoria e insuficiencia respiratoria, lo que conlleva a que tengas que intubarlo al paciente, o sea, tiene que estar en terapia intensiva. Y eso tiene que ver con quién, persicidad tipo 4, ¿eh? Bueno, y ya para terminar, las generalidades. Enfermedades autoinmunitarias. ¿Qué generalidades tienen las enfermedades autoinmunitarias? Aumento en países de altos ingresos. Es interesante, o sea, hay más enfermedades autoinmunitarias en países que tienen más plata, así en pocas palabras. La mera presencia de un autoanticuerpo, o sea, de un anticuerpo contra tejido, no indica enfermedad. O sea, si ustedes creen que le vamos a pedir un ANCA, o sea, un examen de laboratorio que te dice que hay autoanticuerpos y con eso van a saber si hay una enfermedad autoinmunitaria, olvídenlo. O sea, nosotros podemos hacer un laboratorio para ver si tenemos autoanticuerpos y va a salir positivo. Y no por eso tenemos una enfermedad autoinmune. Esto se puede explicar de qué forma. Porque fisiológicamente cuando se elimina un tejido por una inflamación, hay una ruptura tisular, o sea, lo que estaba dentro de la célula se expone y eso produce, o sea, para limpiar todo eso se produce una respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria puede ser crónica y dentro de la respuesta inflamatoria pueden presentarse a los leucocitos, los linfocitos T y los B y específicamente. Entonces, ¿puedes tener autoanticuerpos y no tener una enfermedad autoinmunitaria? Sí. Para diagnosticar, entonces, generalmente deben cumplirse 3 criterios. 1, reacción inmunitaria frente a tejido propio. O sea, tienes que ver, no puedes solo ver los autoanticuerpos contra riñón, no. Tiene que verse la evidencia de una lesión. Dicha reacción no es secundaria a daño tisular, o sea, no está explicada por una respuesta inflamatoria y punto. ¿No ven? Y, obviamente, la que encaja en todo. No hay otra causa aparente, no hay una infección, no hay un traumatismo, no hay una radiación, etcétera, etcétera. Entonces, la reacción autoinmune puede ser contra un solo tejido o puede ser sistémica contra varios antígenos generalizados. En realidad es más común que sea contra varios tejidos, ¿no? Es menos común que sea solo contra tu riñón, contra tu corazón, pero existe y la vamos a ver la siguiente clase, ya vamos a ver esa explicación la siguiente clase. Bueno, yo sé que esto es medio pesadito, pero hemos empezado leve y luego ya más fuerte, ¿no? Las primeras clases sí muy por encima la parte de las hipersensibilidades, ahora ya más concreto, ¿no? No sé si hay dudas, preguntas, observaciones. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, nos veríamos siguiente clase lunes, ¿no? Y espero que cumplan por lo menos para tener una preguntita. Pues, hasta ahorita yo ya hubiera tenido, si hubiera estado estudiando en sus épocas, ya nos hubiéramos tenido toditas. ¿Alguien quería decir algo?
Doctor, pero ahí sí fuimos 100. Claro, pero por unos 15 minutos, digamos, ¿no? Es que se salieron algunos, me escribieron y me dijeron que tienen clases con el doctor Zavala. ¿Pero a qué hora? Tenían que entrar como 10 minutos antes de las 7, así que por eso se salieron. Me escribieron en el grupo. Ya, por esta vez, ya que valga esta clase. Entonces tienen dos citas, miren, a ver, tanto ya nos pasó, creo que 3 semanas. Por esta vez, pero otras veces ya no, o sea, porque empiezan a entrar a la media hora ya de la clase, digamos, o sea, y tengo mucha tolerancia, empezamos, incluso les acepto hasta 15 minutos, ¿no? Pero no, máximo va a ser 10 minutos y ahí muere. Y además no puedo empezar en hora, voy a empezar en hora. Y voy a dar una tolerancia de 10 minutos y después, chao. No voy a aceptar a más nadie, porque molesta mucho, o sea, tengo que estar saliendo, entrando y demás. Además que tengo que estar esperando un chingo que pueda usar más esos 10 minutos para seguir avanzando. Entonces voy a estar en punto con tolerancia de 10 minutos y ahí muere. Ya, por esta vez ya van dos, ¿no? Pero tiene que ser pregunta de contenido de esta clase. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, nos vemos la siguiente clase, chicos, el lunes. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Doctor.